Y seguimos hablando de economía, por eso lo voy a saludar a nuestro compañero Pato Doval para hablar sobre uno de los grandes desafíos, me parece, de la economía hoy, que pasa por intentar dar respuesta al alto nivel de endeudamiento que tiene la gente en nuestro país. ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué dice Luchi? Buen mediodía para todos. La modificación de una práctica muy tradicional en tiempos de alta inflación, donde muchas familias apelaban a la posibilidad de sacar un crédito en el banco, de tomar financiamiento a través de una mutual con código de descuento o de simplemente sacar vía cuotas un producto y financiarlo con la tarjeta de crédito, ¿no? Claro, sí. El problema es que estamos en una dinámica muy especial. La inflación ya no está creciendo a los niveles que crecía en el pasado, pero sobre todo los que se han quedado bastante atrás son los salarios. Y la posibilidad de que esa cuota se termine licuando en un contexto de alta inflación, y si los salarios más o menos acompañaban esa curva, después quedaba casi irrisoria, ¿no?, el pago de esa cuota. Bueno, esa realidad cambió drásticamente, y así como cambió eso, se ha incrementado sobre todo los niveles de endeudamiento de las familias. Tenemos una placa, la vamos a poner en pantalla, Luchi, la prepararon los economistas del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el grupo MATE, que muestra, vos fíjate, mira, la curva de arriba, la línea de arriba es la de los créditos personales, la otra es la de la deuda en tarjetas de créditos para familias. Fíjate el salto, ¿no?, de 2024 a 2025. La irregularidad del crédito personal subió del 3,3% en 2024 al 12% en 2025 para las familias, y en el caso de las tarjetas de crédito tenemos un 1,9, esa era la foto de 2024, al 9,3 en el año que acaba de terminar, en el año 2025. Son datos que ofrece el Banco Central, analizados, pasados por el tamiz del grupo MATE. Sí. Qué lindo para hacer un análisis de la historia económica de los últimos 16 años en la República Argentina, este cuadro, ¿no? Sin dudas, fíjate los vaivenes, casi que coincide con las sucesivas crisis. A este mapa le faltarían unos años más adelante, sobre todo para chequear un poco la dinámica que se dio en 2001, Luchi, en donde teníamos en la previa del cimbronazo político, ¿no?, de esa pueblada que tomó las calles en diciembre del 2001, veíamos niveles similares de endeudamientos en una clase media que se desmoronaba prácticamente como sucede al día de hoy. Pero estos números que acabamos de poner en pantalla se acrecientan más aún, se vuelven más drásticos todavía cuando uno, por ejemplo, observa el endeudamiento contraído con diferentes compañías que otorgan créditos no bancarios. Ahí se destaca sobre todo Mercado Pago, pero también otras billeteras virtuales, en donde el problema trepa al casi el 30% del total del saldo, según los datos a diciembre del año pasado registrados por el Banco Central. Sin ir más lejos, el propio gobierno de la provincia ya dejó entrever que afina el lápiz para presentar oficialmente un plan, sobre todo para los agentes públicos, para los empleados públicos, para que puedan cancelar las deudas que han tenido, que han amasado durante estos últimos meses con mutuales, a los que les descuentan seguramente gran parte del salario por código automático, digamos, cuando ese salario, los famosos códigos de descuento entra a la cuenta sueldo. Han hecho, Pato, incluso que haya gente que casi no cobrara sueldo por esta acumulación de deuda dentro del Estado. Bueno, ¿no? El gobierno de la provincia está intentando avanzar en un plan para ofrecer un crédito bancario con tasa subsidiada por la Casa Gris, para que la gente pueda cancelar ese crédito con la mutual, que obviamente tiene una tasa más alta, con ese préstamo que de alguna manera tiene más facilidades. No son pocas las familias que están tratando de hacer esa inteligencia, viendo de qué manera con otro crédito terminan cancelando una deuda que de acá para adelante seguramente es mayor al dinero que tomaron originalmente. Aquí en Rosario también se está evaluando un programa similar. Pero vamos a poner en palabras muchos de estos números. Precisamente esta mañana hablamos con referentes del Mirador de la Actualidad del Trabajo y de la Economía. Hablamos con Sergio Arelovich, es economista de este centro de estudios, y esto decía respecto de este flagelo cada vez más creciente.
La morosidad en materia de préstamos en la Argentina no ha hecho otra cosa que crecer desde hace 1 año y medio a esta parte, como consecuencia de la pérdida de poder de compra de los ingresos, cualquiera que fuere, los ingresos registrados, los no registrados, salariales, jubilatorios, etc. Y eso se expresa en los niveles de mora declarados por todo lo que es el sistema financiero y los proveedores no financieros de crédito. Entre los proveedores no financieros de crédito, el que más se conoce es el caso del Mercado Pago, refleja en la última información disponible un nivel de mora en los préstamos otorgados de casi 30%. Le siguen los préstamos personales en el sistema bancario, que tiene un nivel de mora de un 12%. Le siguen las tarjetas de crédito, que tienen una mora de 9%, le siguen los prendarios y finalmente los hipotecarios con porcentajes menores, porque si no se pagan se ejecutan. Estos niveles de mora hace mucho tiempo que no se veían en el sistema financiero. La razón central es esta, la caída de ingresos con respecto a la inflación o la pérdida de ingresos como consecuencia de la pérdida del trabajo. Estos niveles de mora comprometen el funcionamiento del sistema financiero. Esto obliga al sistema financiero a constituir reservas, previsiones, para cubrir el riesgo de incobrabilidad, porque las normas del Banco Central así lo definen, y esto también limita la posibilidad de distribuir dividendos entre los accionistas de los bancos como consecuencia de los niveles de mora alcanzados, pero también obligan a aumentar la exigencia de la cobertura de lo que son los encajes o los efectivos mínimos, o sea que hay una disminución de la capacidad prestable de los bancos como consecuencia de la mora. Este es el estado de situación. Y nada hace pensar, por lo menos hasta ahora, que el Banco Central ni el Gobierno Nacional en general hayan tomado medidas serias respecto de la mora, salvo cubrir el interés de las entidades. Lo que hay es una diversidad de accesos a endeudamiento, formales o informales, o los cuales todo el mundo conoce que existen, y esto es lo que compromete el funcionamiento de la economía familiar. También hay otras cosas u otros indicadores que muestran exactamente lo mismo. Por ejemplo, los niveles de mora existentes en materia de pago de expensas en los edificios de propiedad horizontal. En el caso de la provincia de Santa Fe no hay una medición exacta sobre esto, pero la simple compulsa entre algunas inmobiliarias o administradoras está claro que reflejan este tipo de situación. Bueno, clarísimo, este mapa y esta radiografía de lo que es el intentar, ya no sé si llegar a fin de mes o apelar a las herramientas que se puedan como para transitar los días de la gente que con lo que ingresa en el bolsillo no alcanza. Y que seguramente esos gastos no fueron hechos, por ejemplo, en una vacación, en un viaje de placer. La mayoría... Claro, la mayoría de esas erogaciones por parte de la familia son para cubrir la alimentación, para quizás cubrir una emergencia de salud, en fin, se trata de tratar de llegar a lo cotidiano, ¿no? Y bueno, seguramente la mitad del mes restante, cuando a principio de esos 30 días se fue todo el sueldo, bueno, no queda más que apelar a algún mecanismo de financiamiento. Lo escuchamos a Arelovich, Luchi, hace un minuto respecto de que otro foco de preocupación era la mora, por ejemplo, en las expensas, en los gastos centrales, en el caso de la propiedad horizontal. Ese es uno de los elementos que integra un proyecto que ha sido redactado por la concejala Norma López, concejala justicialista de Rosario, y que con ella hablamos en las últimas horas para obtener algunos detalles de esta iniciativa que se está debatiendo en comisión, en el cuerpo deliberativo de Rosario, que apunta básicamente a buscar mecanismos que colaboren, que tiendan a contribuir a aflojar un poco la deuda de las familias o en todo caso a tratar de prorratear aún más esa deuda que hoy se vuelve impagable para muchos rosarinos y muchas rosarinas. Si te parece, vamos a compartir la palabra de la concejala a propósito de esta iniciativa. Dale. Nosotros registramos en lo que significa no solamente lo palpable de lo cotidiano y de la relación con instituciones y con lo territorial, sino también con los datos del Banco Central de la República Argentina, que indica que hay un endeudamiento de las familias argentinas del 10% de la cantidad de familias, pero que es casi un 20% de lo que significa el valor del endeudamiento, que no se ha dado en los últimos 20 años. Eso habla de esta situación. Rosario, además, dependemos básicamente del empleo privado por la generación de pymes. Con el golpe económico, por las políticas de Milei que están sufriendo, con cierres de empresas, con un proceso de desindustrialización, Rosario empieza a estar siempre expuesta a estos vaivenes y que en este momento son muy profundos. ¿Qué proponemos entonces? Es un programa para acompañar a las familias que se han endeudado en la ciudad de Rosario. Es un crédito no solamente, sino lo que proponemos es que
como Ciudad Autónoma de Rosario, el intendente, el secretario de Hacienda, junto con el Banco Municipal, convoquen a un fondeo de capitales a organizaciones privadas, bancos y entidades públicas financieras, a mutuales, a cooperativas de ahorro y cooperativas de préstamos y otros que tienen que ver con el minicrédito, para poder, digamos, acompañar en el desendeudamiento. Y además de esto, bueno, políticas que tienen que ver con la educación financiera. Nosotros, históricamente, que hemos registrado, la clase media se endeuda a través de la tarjeta de crédito, donde empezás a pagar el mínimo y eso hace que el sueldo se te achique cada vez más por los intereses excesivos. Aquellos que están bancarizados pueden participar, digamos, de la toma de créditos privados, que ahí también los créditos personales es un alto porcentaje de endeudamiento. Y en los barrios tenés los prestamistas. En estos pocos días de marzo hemos registrado muchas mamás de barrios que nos dicen: tuve que pedir un crédito al prestamista para poder comprar la mochila, la zapa de los pibes para que empiecen la escuela. Entonces ya sabemos que cuando termine marzo el endeudamiento va a ser peor, porque además por las condiciones usureras. Bueno, muchos que estaban escuchando seguramente deben decir, ¿soy yo el que dice eso o es lo que me pasa a mí en casa? Sin dudas, el saldo de los créditos en condición de irregular, siguiendo esta idea de poner algunos números sobre la mesa, pasó del 1,6 a 7,6 billones de pesos el año pasado, y eso expone de alguna manera la masa de dinero que se viene adeudando. Y yo no digo que esto vaya a generar que quiebren los bancos, porque se trata sobre todo de familias, etcétera. Pero sin dudas que genera una piedra en el zapato también al sistema bancario de la República Argentina y, bueno, al margen de los proyectos que se dan a nivel local, de algunas iniciativas provinciales como la que presentábamos hace algunos minutos y que vienen desde la Casa Gris, bueno, falta sobre todo una toma de decisión de parte del gobierno nacional. Cuesta pensar que el equipo de gobierno de Javier Milei esté presentando, esté en los próximos meses avanzando en un plan para recomponer el bolsillo de los asalariados en la Argentina, pero bueno, por lo pronto estamos visibilizando esta situación tan difícil. Pato, muchas gracias. Un abrazo, Luchi, y buena tarde.